Buenas tardes. Eh, Como manera de poder complementar y continuar nuestra sesión del día martes, hoy vamos a ver y entrar en el tema específico de lo que es la gestión educativa. Bien, nos preguntamos entonces, ¿qué es la gestión educativa? La relación y los componentes que están estrechamente vinculados entre gestión y administración. En este caso, debemos nosotros recuperar aquellas, aquellas teorizaciones que hablan justamente sobre el management, que están constituidas por la dirección, la organización y la gerencia. A pesar de que ya las acciones que se desarrollan en el resto de empresas y los procesos de administración y gestión son antiguos, pero vemos de que para el área de la educación, la gestión es un nuevo paradigma en el cual los principios de la administración y de la gestión se aplican al campo educativo y por tanto se debe concebir en este caso a la institución educativa, como decíamos el día martes, se debe establecer que la institución educativa es un tipo más de empresas, ¿no? Y que es una empresa más, sea pública o sea privada, que tiene sus características y particularidades, pero que en el sector de su organización, de su concepción y en el desarrollo de sus actividades, lógicamente que tiene que apoyarse en las teorías y las herramientas que nos proporciona la administración o las ciencias administrativas en general. Lógicamente que la gestión educativa se va a enriquecer con los desarrollos teóricos, con el desarrollo de las prácticas en cada uno de sus campos. Es fundamental que exista, decíamos, una relación estrecha entre lo que dicen los documentos de la organización y esas acciones que se tienden a realizar en la gestión, pero en este caso es llevarlos a la práctica, ¿no? Y que tengan que verse lógicamente entre lo establecido, es decir, lo construido teóricamente, que seguramente va a partir de la, surge necesariamente y teóricamente, ¿no? Esto va a surgir en base a una idea y esta idea luego se vuelve el proyecto educativo, que eso es lo que esta noche veremos, ¿no? Es decir, toda institución educativa se crea en base a un proyecto educativo.
toda institución educativa, sea pública, privada, empresarial, etcétera, se crea en base a un proyecto educativo. Y este proyecto, lógicamente, que van a ser de una idea. En ese proyecto educativo, lógicamente, que se van a incorporar las teorías de la administración, esa parte de la administración va a incorporar la organización, va a haber la parte también de la gestión. Y es así que se van a ir construyendo o elaborando, o se van a elaborar los documentos de la institución educativa, pero quedan todavía en documentos. Y estos documentos, lógicamente, que se tienen que poner en práctica. Y en práctica en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito propiamente administrativo, en el académico, en el de extensión universitaria, en el de investigación. Entonces, cada uno de en esos ámbitos, lógicamente, que podrán estar escritos en los documentos, pero lo que nos interesa a nosotros es llevar a la práctica lo que dice nuestro modelo educativo, lo que dicen nuestros proyectos como institución educativa, lo que dicen nuestros reglamentos como institución educativa, tenemos que llevar a la práctica. Por eso diremos que la gestión educativa es un conjunto de procesos. Y son procesos teóricos porque decíamos que estos los vamos a tener nosotros escritos en documentos como es el Plan de Desarrollo Institucional, el PDTI, que generalmente este plan es quinquenal o decenal, los POAS, que son los planes anuales, después serán los planes globales de asignatura, este plan de desarrollo institucional como plan va a derivar en programas estos programas a su vez van a crear proyectos. Es decir, todo va a estar escrito. Ahora, ese será desde el punto de vista de la planificación. Ahora veremos desde el punto de vista de la organización, cómo se van a organizar estos. Y luego vamos a ver desde el punto de vista de la gestión. Es decir, de la gestión educativa. Y en ese caso, la gestión, decíamos, va a significar el cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar todo lo planificado, todo lo organizado para llevar a la práctica? El cómo va a ser la práctica.
Y esta práctica, es decir, esta práctica tiene que estar necesariamente mirando los planes, la normativa de la institución, los reglamentos, etcétera. Por eso decimos que no puede haber un divorcio entre lo escrito, que en este caso será el plan de desarrollo institucional, el plan operativo anual. Pueden haber ajustes, sí, porque aquí, es decir, la planificación es flexible y se pueden hacer reformulados. Pero la práctica tiene en lo posible, y lo óptimo es de que tenga un acercamiento total, es decir, que rimen unos con otros. Por eso decíamos que la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos y están integrados entre unos y otros. Esa integración nosotros la vamos a concebir que está en base a un enfoque por eso que requerimos mucho de la parte teórica, ¿no? Al enfoque sistémico. Es decir, que la institución educativa va a ser concebida como un todo. Y este todo, si vemos aquí el gráfico que estoy haciendo, este todo tiene sus partes. Y estas partes están interrelacionadas unas con otras. Es decir, que este todo está constituido por el sistema y estas partes son los subsistemas. Si un subsistema funciona mal, todo el sistema educativo de la institución va a funcionar mal. Un subsistema puede ser, por ejemplo, académico. Todo lo que representa la parte académica. Otro puede ser el subsistema de investigación. Otro puede ser el subsistema de extensión universitaria. Puede haber otro subsistema que puede ser infraestructura. Puede haber otro subsistema, que todos están relacionados, que puede ser equipamiento. ¿No? Entonces decíamos, están relacionados unos a otros. ¿Por qué? Porque a la institución la concebimos como un sistema y con sus subsistemas dentro del sistema educativo. ¿No? Están integrados y relacionados tanto horizontal, es decir, horizontal, como verticalmente dentro de un sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. Es decir, si nosotros, voy a borrar un segundito esto. Según el enfoque por sistemas, si esta es nuestra institución educativa,
existe otro subsistema. Esta es la institución educativa. Hay un sistema más grande que va a ser puede ser el sistema educativo nacional. Que es el nacional. Pero puede haber otro macrosistema, que es el sistema, puede ser el sistema educativo latinoamericano. Y sobre este puede haber otro más grande, que va a ser el sistema educativo mundial. Es decir, cómo nosotros relacionamos a nuestra institución educativa, ¿no? Porque aquí van a haber otras instituciones educativas que van a ser otros subsistemas, y así sucesivamente. Eso nos establece el enfoque por competencias. En este caso, los modelos de desarrollo económico, sociales, educativos, influyen en la concepción de la gestión educativa. Y lo que decíamos el día martes, ¿no? Es decir, cómo está determinado o determinada la subordinación, ¿no? De el desarrollo económico, político, social. Y es por eso que se tienen que ver los diferentes periodos históricos por los cuales ha pasado el país para poder comprender las características que ha tenido la educación en cada uno de esos periodos. Y cada uno va a responder seguramente a diferentes necesidades dentro de diferentes contextos. El contexto económico, el contexto social. Y esos van a determinar, ¿no? Es decir, las concepciones de la gestión educativa, de ese cómo. Y lógicamente decíamos además que la gestión educativa va a estar subordinada o mirando a los enfoques educativos. Y lógicamente que estos enfoques educativos, ¿no? Van a responder a los periodos históricos. Por eso que vemos que la planificación, planificar significa organizar el futuro para alcanzar objetivos. La planificación va a determinar el diseño, en este caso, de los planes. Estos planes, a su vez, van a crear en su parte propositiva del plan, van a crearse o van a formularse programas o proyectos. Por ejemplo, si nosotros vemos las características del desarrollo económico, vemos que en las décadas de los años 80, 90, la incidencia del proceso de globalización
determina el cambio de las instituciones educativas, y en este caso principalmente de educación superior, que van a estar mirando esos escenarios para formar profesionales que se puedan y que puedan dar solución a los problemas de ese momento. La apertura e internacionalización de los mercados, en este caso de América Latina hacia el mundo, también determinan de que la educación tiene que mirar estos modelos de desarrollo económico sociales para poder adecuarse a los procesos educativos. Es fundamental, por eso decimos, los cambios políticos, económicos y administrativos. Las transformaciones de Estado, organizaciones públicas y privadas y, lógicamente, el sector educativo. Por eso que todo plan debe iniciarse con un diagnóstico y ese diagnóstico debe ser de la situación actual al que debes responder, ¿no? Ese diagnóstico, ver qué es lo que está pasando en el contexto internacional, qué es lo que pasa en el contexto nacional, qué es lo que pasa en el mercado laboral del país o del extranjero, ¿no? Para que la institución educativa como tal pueda estar inmersa y pueda responder a esas necesidades de ese desarrollo económico y social en que se está viviendo. Por eso la administración educativa debe ejecutar acciones que son meramente administrativas y ejecutar acciones que son pedagógicas. Cuando hablamos de acciones eminentemente administrativas, nos estamos refiriendo a procesos de contratación de personal, procesos económicos, financieros, legales, etcétera. Pero cuando vemos a la parte pedagógica, es decir, ejecutar acciones pedagógicas, nos estamos refiriendo a toda la parte académica. Y aquí, académica. Acá no podemos olvidarnos de que todo lo que nosotros hacemos, en este caso planificamos, elaboramos planes, elaboramos planes, elaboramos programas, elaboramos proyectos, tiene un fin en común. ¿Y cuál es el fin? El estudiante. ¿Y qué del estudiante? El aprendizaje. Por eso decimos que se articula en la gestión que está sujeta a los cambios y reformas en el Estado, administración pública, políticas y educativas. Es decir, toda la parte administrativa está subordinada a estas características, es decir, a los modelos de desarrollo económico, social y político que tiene o que está en ese momento imperando en el país, en el continente o en el planeta. Hay diferentes modelos de gestión. Hay modelos, en este caso, como el modelo normativo, que el dominio de este fue de los años 50 a los años 60 hasta los años 70. Es una visión lineal desde la planificación en un presente hacia un futuro único, cierto, predecible y alcanzable, como resultado de la planificación en el presente.
Es decir, este modelo normativo estaba determinado fundamentalmente hacia un futuro cierto. Es decir, este modelo era extremadamente rígido, ¿no? Y lo que se había programado se debería alcanzar. Por eso que este modelo prevalece hasta los años 70, donde ya a partir de los años 70 se van viendo que las características del contexto social a nivel mundial, a nivel continental y a nivel como país van cambiando. El modelo de gestión, vamos a ver que es prospectivo, o se inicia a partir de los años 70, donde se establece que el futuro es previsible, se puede prever lo que va a pasar a través de la construcción de escenarios múltiples y por ende inciertos. Se puede prever de alguna manera, pero también hay elementos que no son predecibles, que se pueden predecir con anticipación, ¿no? Y esto nos muestra lógicamente que esos cambios políticos y económicos son totalmente dinámicos. Y por ende, la educación también debe cambiar según cambian esos diferentes escenarios. Lo cual determina que la planificación tenga que irse flexibilizando y no ser tan rígida. Y esa planificación, porque decíamos planificar significa organizar el futuro, esa planificación tiene que ir viendo, mirando esos cambios sociales, económicos y políticos que se están gestando en el país, en el continente o en el mundo. Y la institución educativa no puede quedar inerte a aquello, sino que esa flexibilización de la planificación tiene que ser acorde a aquello. El modelo de gestión estratégico sale a principios o se gesta a principios de los años 80. Es decir, que la estrategia tiene un carácter estratégico, ¿no? Y nosotros en este caso vamos a entender que a partir de los años 80 se va viendo mucho más las características y se van desarrollando mucho más las características del marketing, ¿no? Y que se debe estructurar. Y no solamente la parte educativa, sino todo el conjunto de la creación de bienes y servicios que estén mirando necesariamente a las necesidades de la demanda. Es decir, no producir bienes solamente desde el punto de vista de la oferta. Porque antes se producía, hasta antes de los años 80, se producía desde el punto de vista de la oferta. Y cuando decíamos producías, nos referimos a la producción de bienes tangibles, el sector industrial en general. Pero a partir de los años 80, ya se va trabajando que esa producción tiene que estar de acuerdo a la demanda. Y la demanda, lógicamente, que va a estar constituida, ¿no?, por el consumidor.
por el consumidor. Por eso decimos que son los medios para alcanzar lo que se desea. Articula los recursos humanos, los recursos técnicos, materiales y financieros propios de una organización. Y en este caso, la institución educativa como organización también va a estar, es decir, supeditada a estas características, ¿no?, de ese modelo de gestión estratégico. Es decir, mirar las características que tiene la demanda. Y en este caso, ¿cuál es nuestra demanda? Nuestros estudiantes. ¿Cuál es nuestra demanda? El mercado laboral. Muchas veces hemos dicho de que el avance científico, el avance tecnológico y el avance comunicacional no van paralelos, a la teorización pedagógica. Y lógicamente, lo que veíamos el día martes, estas teorías pedagógicas tienen que estar plasmadas en el modelo educativo. En el modelo educativo de la institución. ¿No? Luego vemos de que a partir de los años 80 se ve este modelo de gestión que es un modelo de gestión estratégico situacional. Es decir, que a partir de los años, a los mediados de los años 80, 75, 80 y un poco más, la dimensión estratégica se introduce en la dimensión situacional. Es decir, que el análisis y el abordaje de los problemas hacia un objetivo es situacional. Hay diferentes situaciones, hay diferentes contextos, diferentes necesidades, diferentes caracterizaciones. Entonces, este modelo de gestión va también a ser flexible, pero va a buscar acomodarse a las situaciones que se vayan presentando. Es decir, y esto justamente responde a las características políticas y económicas que se van gestando en el planeta, y es fundamentalmente la caída del sistema socialista en el mundo, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Ya que se va gestando a partir de los años 85 al 90 y todo aquello, entonces el mundo cambia. Los contextos sociales, políticos, económicos cambian. Entonces, por eso que las instituciones educativas, desde el punto de vista teórico, es decir, los modelos de gestión, tienen que ser situacionales, es decir, que tienen que buscar situaciones, que tienen que adecuarse a esas nuevas situaciones que se están dando en esos contextos. Luego tenemos el modelo de la calidad total. Y si nosotros vemos qué es la calidad total, se refiere a la planificación, el control y la mejora, que estos están iniciados a partir de los años 90, adelante,
y permitirán introducir estratégicamente la visión de la calidad en las organizaciones educativas. Los componentes centrales de la calidad son la identificación de usuarios y sus necesidades. Es decir, que la calidad también hay que verla como las necesidades que tiene la demanda, ¿no? El diseño de normas y estándares de calidad. El diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad. La mejora continua de las distintas partes del proceso y la traducción de los márgenes de error. Si nosotros queremos sintetizar en una sola palabra qué es la calidad, podemos decir que la calidad es la precisión. ¿De qué? ¿Precisión de qué? ¿A qué nos referimos con la precisión? Es decir, cumplir todo lo que hayamos planificado y el momento en que cumplamos todo lo que nosotros hemos planificado, diremos que tenemos calidad. Y en este caso, calidad en la educación. Todo lo que hemos planificado, que será el plan, el plan de desarrollo institucional, el PDI, que generalmente es quinquenal, los planes anuales, los POAS. Estos van a tener, decíamos, programas. Estos programas van a tener proyectos, etcétera. Es decir, que todo lo planificado se lleve a cabalidad como hemos planificado. Y lógicamente que esta planificación va a ver esas características del contexto. Va a ver al usuario, en este caso al consumidor, va a ver el mercado, va a ver la oferta, va a ver la demanda, las necesidades, el mercado laboral, etcétera. El modelo de gestión desde el punto de la reingeniería es a partir de los años, a los mediados del 90, 95, ¿no? Se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de competencia global. Las mejoras no bastan. Se requiere de un cambio cualitativo radical. Es decir, un cambio radical en la institución. Implica una reconceptualización fundamental y un rediseño radical de los procesos. Es decir, la reingeniería sería empezar de nuevo. Pero ¿cómo voy a empezar de nuevo? En base a toda esa experticia que tengo de las anteriores experiencias, ¿no?, que tiene la institución educativa, ver dónde ha fallado, dónde ha cumplido, ¿no?, y reinventarnos nuevamente. En este caso vamos a ser radicales porque vamos a cambiar los procesos totalmente. Luego vemos que hay un modelo también de gestión comunicacional. Es necesario comprender a la organización como una entidad y en el lenguaje como formador de redes comunicacionales. El lenguaje es el elemento de la coordinación de acciones. Esto supone un manejo de destrezas comunicacionales, ya que los procesos de comunicación facilitarán o no que ocurran las acciones deseadas. Es decir, este modelo va a partir fundamentalmente de que la comunicación
es un elemento fundamental. Y la comunicación en todo, ¿no? La comunicación, si la vemos desde el punto de vista sistémico, la institución educativa, como enfoque sistémico y con un modelo de comunicación, es decir, es ver todo, es ver ese todo desde el punto de vista de la comunicación, de la interrelación de entre unos a otros, y es por eso que a partir de los años 90 a los años 2000 es cuando ya se van viendo de que se deberían tener observatorios de la educación para medir la calidad de la educación. Se comienza una gestión en la que se delegan las decisiones a grupos organizados que toman decisiones de común acuerdo, responsabilidad compartida, acuerdos y compromisos asumidos de forma corporativa en equipos de trabajo y cooperativos. Es decir, de que la toma de decisiones ya no es solamente a nivel individual, sino son trabajos en equipo, es de forma corporativa, trabajo en equipo, y ahí es cuando se van creando las asociaciones, que son instancias sin fines de lucro. Bien, en este caso, las dimensiones de la gestión educativa, tenemos la dimensión institucional, que formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, ¿no? La parte institucional. La parte organizativa, ¿cómo se organiza? Y hemos dicho que la parte institucional, el organigrama, es el elemento que nos grafica la cadena de mando. Formas de relacionarse, normas explícitas e implícitas. Otra dimensión de la gestión educativa es la administrativa, es el manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad, de higiene, control, de información, de cumplimiento, de normas, suspensiones de las funciones, es decir, toda la parte administrativa y sus procesos. Luego tenemos una dimensión pedagógica, que son las opciones educativas, metodológicas, la planificación académica, la evaluación, las certificaciones, las acreditaciones, el desarrollo de prácticas pedagógicas, las actualizaciones, el desarrollo personal y profesional de los docentes. Y luego tenemos la comunitaria, que en este caso, esta dimensión de la gestión comunitaria responde a lo que va a ser, lógicamente, la extensión universitaria, ¿no? Es la respuesta a las necesidades de la comunidad, relacionadas de la escuela con el entorno. Padres, madres, padres de familia, organizaciones de la localidad, las redes de apoyo, las necesidades de los grupos más vulnerables, más necesitados, etc. Gracias. Nos vemos entonces esta noche.